Hablar de obesidad, sobrepeso y sexualidad es un tema que genera muchos tabús. Hemos tenido muchos profesionales hablando de este tema, pero hoy vamos a tener un espacio absolutamente maravilloso. Vamos a hablar desde la experiencia de un paciente, cómo trascienden esas recomendaciones, cómo se sube, cómo se baja de peso y cuál es la expectativa que se tiene frente a los tratamientos. Así que para mí es un gusto poder estar en este espacio con Franco Bonilla. Franco, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Doctor Rosero, el gusto es mío. El gusto es mío, la invitación fue bien bonita. Usted notó que la acepté de inmediato. Y qué más bonito que poder dar un testimonio de algo que me cambió la vida y que está tan cerca, ¿no? Es algo muy reciente, algo a lo que yo me había negado durante mucho tiempo. Y para mí, el honor es para mí estar acá. Empecemos hablando de eso, hablar de un paciente que decide tomar la decisión de empezar a controlar su peso, sea la forma en la que sea, medicamentos, dieta, cirugía, implica no solamente una decisión de un momento. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas tú planteándote tomar la decisión? Bueno, yo voy a ir un poquitito más atrás de su preguntado porque sé que se va a volver más, va a estar más completa la información. Yo fui deportista de alto rendimiento. Okay. Yo jugué fútbol, casi juego fútbol profesional. Desde los 8 años comencé a jugar fútbol hasta los 21. Cuando menciono esto es porque quiero decir que yo tenía el cuerpo bonito del futbolista, del entregado al deporte. Después entro a estudiar en la universidad licenciatura en educación física. Okay. Yo era el que rendía un culto bonito al cuerpo, el que me mantenía bien. Pero un día termino la universidad, termino esta carrera que no la termino realmente. Dejé de estudiarla. Entre otros eventos que hicieron que dejara de estudiarla fue la muerte de mi papá. En fin, me retiro y comienzo a comer. Comienzo a comer como no comía antes, olvidé todo y aquí es cuando comienzo a subirme de peso. Yo mido unos 69 y mi peso cuando jugaba fútbol era de 65 kilos. Yo no pasaba de 65, 67 y llegué a pesar 142 kilos. Es una obesidad muy marcada. Supremamente marcada y es una obesidad que uno como que normaliza, no sé si sea el término. Pero ¿te acostumbraste a vivir con esa obesidad? Sí, me acostumbré a vivir con esa obesidad y con las enfermedades paralelitas que ella lleva, ¿no? Porque comienzan a haber problemas de gastritis y bueno, no me sé todos los términos porque médico no soy, pero uno lleva varias enfermedades junto a esa obesidad y tú las vuelves de tu día a día y yo pienso, hoy en día digo que yo duré con una gastritis crónica por ahí 15 años y yo no le metía nada, ni pepas, ni la controlé, ni averigüé por ella, ni fui al médico, sino que para mí ya era normal, ese fogonazo que te tira al piso aquí en el vientre, Entonces, cuando yo llego, repito, mi peso normal era un 65, 67, cuando llego como a los 80, comienzo a decir, estoy gordo. Y eso se notaba mucho. La gente que está alrededor tuyo te lo dice, tu familia, Franco, ¿cómo está? Franco, mírese. Pero repito, no sé qué pasa en la cabeza de uno, no sé si sea mediocridad, si sea poca autoestima o qué, pero te estás duchando, te estás bañando, te estás viendo obeso, gordo y te da igual y sigues comiendo. Creo que esa adicción a la comida, yo pienso que yo sufrí de adicción a comer, pero también creo que era algo de aquí. Creo que el desequilibrio era más como de la cabeza que no del estómago. Porque la forma como yo comiera, y la pregunta suya es ¿cuándo comencé a preocuparme? ¿Cuándo comencé a decir, tengo que controlar esto? Pues lo comencé a decir como a los 80, pero repito, llegué a los 142 kilos. Casi el doble. Y dentro de todo ese proceso mencionabas algo que es muy importante y que los médicos que nos dedicamos al abordaje de la sexualidad desde las diferentes especialidades siempre hacemos énfasis. Decías que era un tema que no es solamente falta de voluntad, es algo más que está ahí porque deseo, ganas hay, pero hay algo que tu cuerpo, tu entorno, tus cosas te llevan a no poder controlarlo y suena súper paradójico que pase eso, ¿no? Sí, lo es porque es que yo creo que es ley natural de vida que el ser humano conoce los referentes de cómo es tener su cuerpo bien, su salud y comienzas a dejar de deteriorar ese cuerpo y esa salud y dentro de ti quieres hacerlo. Pero no se puede. O sea, hay algo y eso lo debe saber más usted que yo o más un psicólogo porque es que hay algo aquí en la cabeza que tú sabes que no puedes comerte 14 presas de gallina de golpe, que era lo que yo me comía. Yo me comía una gallina y media solo, Okay. Que son alrededor de 12 o 14 presas, depende en qué lugar de Bogotá que el piqueteadero, cómo te la despresen. Y yo medianamente entendido, medianamente inteligente, yo sabía que no es normal que me coma más de 2 o 3 presas, pero yo seguía haciéndolo. Y repito, y uno se da cuenta en el día a día de cómo el cuerpo va cambiando y tal, pero no paras. Entonces,
pues si nos vamos a los términos médicos, no, más psicológicos que otra cosa, hay una cantidad de factores que están de factores del pasado, además, como de, bueno, una cantidad de cosas ahí. Mira, y tú dijiste algo y agradezco que te abras a contarlo. Los temas personales están claramente asociados a unos niveles de ansiedad que hacen que uno empiece a comer. Entonces empieza a volver un círculo negativo y es lo mismo que pasa en sexualidad. Entre más como, más mi cuerpo me pide y se va agrandando todo, el estómago, la piel, el cuerpo. Entonces uno empieza a normalizar muchas situaciones que no son así. Entiendo que en ese trasegar, en ese ir buscando una solución, antes de llegar a esta solución que podemos decir es la solución que más cambio te ha dado, ¿cuántas veces? ¿Qué hiciste? Cuéntanos qué hiciste para tratar de controlar ese peso. Cuando me hacen 4 veces, cuento yo 4 ocasiones serias, porque pudieron ser innumerables las veces que dije hoy comienzo y ¿qué va? Hoy lunes empiezo. Hoy lunes comienzo, sí. Hoy sábado me como el último churrasco con un mondongo a las 2 de la mañana, porque por mi quehacer profesional, por mi oficio de comediante, la vida mía es muy nocturna y ese reloj biológico cambió. Yo duré 20 años acostándome sobre las 3 o 4 de la mañana y yo a esa hora llegaba y en mi casa preparaba 2 o 3 libras de carne, 6 huevos pericos y comía a esa hora y de inmediato me acostaba a dormir. Okay. Entonces que yo cuente serias y que parecían funcionar en principio fueron 4. Okay. La primera fue con Dios. Yo soy creyente, soy tal, entonces un día me comprometí, dije, pues de hecho me acuerdo la panadería en Bogotá, en el barrio Normandía, donde me despedí del mal comer, donde dije hasta aquí, con esta me despido, pero desde el almuerzo de hoy, y pagué como 62,000 pesos de desayuno. Ok. Esto fue hace por ahí 7 años. Fueron 2 tamales, 2 cacerolas de huevo perico, como 2,000 pesos de pan y una Coca-Cola. Ok. En una panadería del barrio Normandía. Cuando yo estoy comiéndome... ¿Ese era el desayuno normal? Ese era el desayuno normal de Franco. Okay. Cuando yo estoy así concentradísimo en el plato, en el tamal, levanto la mirada y veo a 5 meseras de la panadería mirándome y haciendo así. O sea, les provocaba llorar. Ellas, ya éramos amigos, yo era frecuente cliente de esta panadería. Cuando una de ellas se acerca y me dice, don Franco, nosotros no se lo hemos querido decir, pero se va a matar. Okay. Entonces yo ese día pago el desayuno, me voy caminando hasta mi casa completamente convencido de que esa fue mi forma de despedirme y comienzo una dieta que, doctor, me funcionó. Okay. Me funcionó. No vi al médico, no busqué ayuda profesional, solito, porque uno entiende cuáles son las cosas que debe hacer 3 o 4 para comenzar a bajar de peso. Entonces dije, voy a comer 0 dulce. Okay. 0 dulce es 0 dulce. Mi última comida no va a ser a las 2 de la mañana cuando llegue, sino mi última comida va a ser a las 6 de la tarde, 6:30. Dulce, hábitos. Hábitos, por supuesto, hábitos. Y el consumo de agüita, que nunca fui amigo de él. Okay. Y que yo con 90 kilos, 100 kilos de peso, tenía que tomarme tal vez 2, 3 litros diarios de agua. Okay. Y lo comencé a cumplir, Doc. A los 6 días yo había bajado como 4 kilos. Y se sienten. Claro. Se sienten la subida de escaleras y comencé en una felicidad grande. Y yo, sí, así es. A los 2 meses, sin buscar al médico, solamente aplicando esos 4 hábitos, había bajado como 17 kilos. Okay. Yo feliz, mi hermana me decía desde Barranquilla, Franco, esa barriga desproporcional se está quitando, se le nota, siga así. Y todo iba bien, pero viajé a los Estados Unidos. Okay. Y cuando hago ese punto ahí suspensivos, porque en Estados Unidos claudiqué, voy a un festival de stand-up comedy latino y era ver a 12 comediantes en McDonald's comiendo hamburguesa y yo parado en la raya de cero salsas, de nada. Y como al tercer día de estar allá, con la forma como se come allá, dije, no, venga, una hamburguesita, una y una Coca-Cola. Yo llevaba los 3 meses sin probar la Coca-Cola después de que me tomaba 3 litros de Coca-Cola diarios. Y allá caí, me hice ese pajazo mental de, ay, pues yo estoy viajando. Venga, yo aquí estos 4 días la embarro, me tomo par Coca-Colas para que yo en Colombia vuelvo y retomo. Okay. Y no retomas. Fue un punto del no retorno. Y mira que quiero ir haciendo como muchos paralelos de lo que tenemos claro desde acá, de la información, ya es, los pacientes constantes pueden tener la voluntad, pueden tener la decisión, pero muchas veces es el entorno. Y lo hemos hablado con muchos profesionales, el paciente puede querer solucionar su tema de sobrepeso, obesidad, su problema sexual, pero muchas veces es la pareja,
el entorno en el que se mueve, en el que hace otra vez que Sí, sucumba. claro, ese entorno, yo iba bien, yo iba bien. Entonces ahí Claudico llegó a Se Bogotá. muere el primer intento. Ese fue el primero, ese fue el primero. Lo abandono, llego a Colombia, viene un diciembre y en el diciembre sí me descualco. Otra vez. Sí, natilla, buñuelos, lechona, lo que fuera, y sigo engordando, sigo subiendo de peso. Llegas al peso en el que estabas y aumentas más. Ahí sí, claro, llego al peso a los 10, esos 19 kilos que yo bajé en 2 meses o 3, los recuperé por ahí en 2 semanas. Okay. Eso otra vez volví, ¡fum! Pienso que estaba por ahí en 100 kilos, 110. Okay. Y se agrava todo, sigo comiendo como antes y más. El sedentarismo, cada vez caminaba menos, sentado, si no era en moto a ir a comprar el desayuno a 2 cuadras, era en carro, cero ejercicio. El trago también, el alcohol, que hoy lo digo con tranquilidad porque está superado completamente. También yo tomaba muchísimo, mucho. Okay. Viene un segundo intento y es otra vez yo solo. Otra vez vuelvo y digo como al año y medio. Digo, no, ya cuando tiene que ver con la sexualidad, ya comienzas a no querer quitarte la camiseta delante de una mujer porque sabes y te ves y no quieres mostrarte y comienza una cantidad de complejos. Entonces como al año y medio vuelvo, intento y vuelve y funciona, comienzo a bajar con lo mismo, sin buscar médico. Solo es esa fuerza de voluntad que te da un día de desespero y la cumples un mes, pero fallo también. La tercera, busco un médico, busco un doctor acá en Bogotá, porque un amigo, el testimonio de un amigo obeso, al que comencé a ver más flaco, le comencé a ver unas cositas en las orejas, unos visajitos aquí, unos microporos chiquitos como balineritas puestas en las orejas. Sí. Entonces el loco me dijo, Franco, esto es lo mejor, son 150.000 pesos cada 8 días o cada 15, pero estas cosas le bajan a uno la ansiedad y tal. Y entonces busqué a un doctor acá en Bogotá, con el que veo al doctor, un doctor de la Universidad Nacional, médico de la Nacho, que tiene mucha fama en hacer bajar de peso. El día de la consulta con él yo no sabía si hacerle o no, porque sentí un castigo. Cuando el man me habla de su dieta, que muy posiblemente era parecida a la que yo había hecho solito, pero el simple hecho, o no sé si fue que el doctor me habló muy feo, pero era exageradamente drástico. Restrictivo. Restrictivo, pero impresionante. El man me muestra un tríptico de todo lo que no puedo comer, no volver a probar. Y por el otro lado lo que sí, y eran 3 renglones. Pero también yo hoy en día, sin mencionar al profesional, porque es que también me funcionó en principio, yo siempre lo vi como un castigo. Entonces le dije, hágale doc, yo me voy de una y le voy a cumplir con eso, póngame, y arranqué con las pepitas acá. Pero yo salgo de ese consultorio del doctor, no salí comprometido conmigo mismo, no salí convencido, pero fue una sensación de castigo. De castigo, era una sensación de... Que es una de las cosas que normalmente cuando atendemos pacientes y que lo vemos muy frecuentemente pasa. Cuando el paciente siente que está perdiendo mucho, es muy difícil conectar con el proceso de bajar de peso. Cuando el paciente entiende que esto es por su bien, cuando siente ganancia, cuando siente retribución positiva, probablemente ahí está mucho más alineado con poderlo mantener el tiempo. Y una cosa que hacemos hoy en día los médicos, que atendemos desde nuestra experticia, el sobrepeso y la obesidad, pues cada uno, como digo, desde su campo de acción, entendemos que una de las cosas que tiene que hacer es que no existe una fórmula mágica. Eso que me dices del tríptico, eso no funciona, eso está muy reevaluado dentro del abordaje y ese es uno de los pilares fundamentales. Hay que, digamos, personalizar todas esas recomendaciones y lo hacemos en sexualidad y lo hacemos hoy en día en obesidad. No, sí, okay, eso te lleva a que falles. Si algo no tenía este doctor, es que era personalizado porque yo me daba cuenta que los trípticos eran los mismos para todo el que entrara. Para todo el que entrara. Y yo digo... Y comienzo, él me dice, apréndase eso y así es como debe comer a partir de que salga de ese consultorio. O sea, todo era así impuesto y yo, sin embargo, quise comenzar, pero habían cosas muy fuertes en cuanto al hábito. Entonces me doy cuenta que no puedo volver a probar una sola fruta. No, yo quedo jodido, yo digo, pues si desde chiquito me han dicho que la fruta no es del todo mala, que en la lonchera nos daban papayita y el mamá me dijo, ninguna. Lo único que yo podía tomar era o agua o cuando me cansara, pero procurar no cansarme, agua con limón. Okay. Y el resto usted ya lo conoce, doc. 0 dulce, 0 carbohidratos. Me dijo alcohol, le dije, me encanta. Me dijo, no, se va a tomar un tequila máximo semanal o una copa. Entonces, y yo yo aguanto este tratamiento con el doc por ahí 2 meses. Y sí bajé algo, pero es que ¿quién no baja así? Sí, o sea, quien no baja, pero yo me enfermé de otra cosa, o sea, es decir, la cabeza mía yo lo hacía
rabón, yo lo hacía de mal genio. Yo cumplía con lo que me decía el man, más por los 150.000 pesos que yo le dejaba, que porque confiara en eso. Entonces, no, entonces a los 2 meses desistí. Esa era la tercera. Que en este proceso hoy voy a tocar un tema porque este podcast habla de sexualidad y lo tocaste. Ya esos cambios en la sexualidad, tú ibas viendo un detrimento en la sexualidad. Pero impresionante, sí, claro. Yo creo que durante mi adolescencia y esto llevé una sexualidad. Yo soy criado en un hogar tradicionalista de costumbres, así que creí en el amor. Yo no soy el que hoy a mis 50 años puedo hablar de que he tenido 20 novias, no. Yo he tenido serias, chéveres relaciones, 5, 6. Okay. De joven normal, el sexo normal, creería yo, las cagadas normales, las embarradas normales de un adolescente. Pero ya cuando yo comienzo a ver mi cuerpo así, 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 pues yo dejé de funcionar igual. Okay. Yo dejé de funcionar igual. Y viene la parte psicológica de que ya no quieres dejarte ver desnudo, ya no es igual. Entonces yo no consolidaba las relaciones sexuales normales, sino me limitaba únicamente al preámbulo, me limitaba únicamente solo a los juegos con ropa. Y cuando ya tenía yo que avanzar o algo, yo ahí paraba y me inventaba el pretexto que hoy en día digo 30 años después o 20 años después, digo, qué ridículo frente a una mujer se debe ver eso. Porque yo permitía los juegos sexuales con mi pareja hasta que no hubiese que quitarse la ropa. Ya en el momento que yo me iba a quitar la ropa o algo, algo me inventaba yo o me llamaron, ay, mira, sonó ridiculeces, pero yo abandoné el tener una relación sexual normal durante muchísimos años. Okay. O sea, estoy hablando de 10, 12, 14 años y claramente lo cambié por la autoestimulación, por la masturbación. Y aunque visité un par de médicos amigos, psicólogos, que no es la forma como debe ser, uno debe ir como paciente, sí, no como amigo. Yo siento que llegué a tener problemas y hablo en pasado porque creo que está un poquito superado. Ahorita vamos a hablar de las cosas buenas que pasan con esos cambios. Sí, yo creo que fui Guinness Records en repeticiones de la masturbación. Eso se vuelve uno adicto. Hay unas locuras con la masturbación y era por mi obesidad, era porque ya el juego sexual con una mujer no podía finalizar lo bonito como era y ahí me alejo. Esos son los 3 intentos. 3. Ahí voy a adelantarme un poco, muy seguramente para este cuarto sí, definitivo, claro. Manejas un poco un tema y lo entendemos así, de ese manejo multidisciplinario, diferentes especialistas y todo eso, y llegas donde una amiga en común que tenemos y terminamos, ya que hay que decirlo que la cirugía no es la primera opción, pero después de todo eso ya complementando tratamiento farmacológico, haciendo recomendaciones nutricionales, un enfoque digamos un poco más multidisciplinario, terminas llegando a una cirugía. Llegó a una cirugía. Muy bien. Hemos tenido espacios para hablar de lo que es la cirugía bariátrica, pero quiero aprovechar contigo este espacio que está siendo absolutamente productivo para que nos cuentes qué pasa después de este gran cambio en el que seguramente estás todo el día luchando, quieres llegar todavía más abajo en cuanto a tu peso y sobre todo la salud, pero ¿qué pasa de positivo en este cuarto cambio? Cuando logro la cirugía, cuando me someto a ella, sí, pues pasa todo lo que aplacé si la hubiese hecho antes. Es decir, yo aplazo la cirugía. Este cuarto intento creo que fue el más serio, en donde ya mi hermana se viene desde otra ciudad. Mi hermana es una médica veterinaria que no puede abandonar su lugar en Barranquilla, ni empresarial, ni de familia. Y yo ya la noté preocupada, o sea, yo ya la noté que lloraba. Mi hermana lloraba y me decía, opérese porque se va a morir, Franco. Usted está pesando 140 kilos. Usted se iba a operar ahorita hace 3 meses y la aplazó. Y yo aplacé la cirugía con la misma amiga nuestra, con la doctora Carolina. La aplacé creo que 2 veces por simple y físico miedo, por nada más. Y es ese miedo que te hace crearte otra vez, vuelvo al mismo término coloquial, a crearte pajazos mentales de no, yo esta vez sí lo hago. Y mi hermana, siendo médica veterinaria, pero como más consciente y más, me decía, Franco, ya intentaste 4, no vas a poder, va a haber una otra y no. O sea, no es con las dietas. Entonces ella me insistió mucho. Yo le debo mucho a mi hermana el no haberla aplazado más, el haber dicho ya y qué cosas buenas han venido con esto. Hoy estoy 52 kilos por debajo del peso. Yo entré al quirófano con 142 kilos de peso y esta mañana, no es que me pese con frecuencia, pero sí tengo una báscula en casa que por ahí cada mes, cada 2 meses llego y miro cómo voy. 92 kilos de peso de 142. Espectacular. Estoy hablando de 50 y los hábitos, los cambios y que con todo lo que he mejorado de esa parte de estar más flaco, porque tú vas
Yo no sé qué porcentaje le adjudica a uno a querer operarse, si es por la salud o por la vanidad. Uno ya dice, pero no, así no se puede. Todos los beneficios colaterales, que no es solamente lo visual, de que ya no tienes casi barriga, de que estás más delgado. Entonces me alejé de los números altos de la diabetes. Yo no tenía rodillitas, me dolían porque además jugando fútbol yo soy operado de ambas rodillas, de ligamento cruzado anterior y colaterales. Unas manchas que tengo entendido que eso es como resistencia a la insulina, al visaje, unas manchas ahí que le salen a uno. Entonces comienza a haber un cambio. Y a mí el testimonio que cuando yo se lo cuento a mis amigos de la cirugía, es que las alegrías comienzan. A mí no me gusta esperar, Doc. Yo tengo un defecto y es que soy inmediatista. Yo quiero resultados así. Y esta cirugía, la primera alegría fue cuando me desperté de la anestesia. Está mi mamá acá, está la doctora Carolina. Y cuando yo tomo aire, yo no conocía esa forma de respirar hace unos 25 años. Yo sentí como, y la doctora me explica que el estómago que me sacan, recuerdo, pesó 9 kilos. Okay. Entonces ella decía que tenía a los pulmones por allá, los tenía así todos colapsaditos. Entonces no, las alegrías comienzan en el momento que me desperté. Y a los 3 días ya había bajado yo como 6, 7 kilos. Entonces comienza un proceso muy lindo donde muchas enfermedades que tenía ahí con ganas de hacerme daño verdadero se han ido como alejando. Muy seguramente de todo esto van apareciendo otras consultas, nutricionista, deportólogo. 1 año duré, así pues. Psicología también, sí. Muchas veces no. Y esto hace parte del enfoque multidisciplinario que llamamos los médicos. Eso quiere decir muchos especialistas, expertos en función de arreglar la calidad de vida. Si pudieras decirnos todo este proceso positivo en una palabra, ¿qué significa? Porque esto es un proceso constante, el que ahora te estés acercando a ese peso que quieres llegar por salud. ¿Qué significa para ti? Te lo voy a decir porque la pregunta es en una palabra, pero después me dejas meterle 2 palabras más. La palabra que yo te diría es vivir, pero la quiero complementar, es vivir de verdad. Okay. Es vivir de verdad, es volver a sentir alegría de estar, de querer que te vean. O sea, hay una cosa con el autoestima, hay algo ahí netamente ligado, pegado, a que cuando te das cuenta que anímicamente estás mejor, que te sientes fuerte, que además de eso visualmente te ves mejor, te cambia todo. O sea, la vuelta no es solamente física, cambia todo a tu alrededor. Te das cuenta que los demás son felices de compartir contigo, ellos se sienten bien, ellos están viendo algo que les genera. Todos mis amigos, la gente cercana me decían, Franco, qué nota verlo así. Entonces en tu cabeza algo cambia, donde primero entiendes que a mí la gente me dice, ¿se arrepiente de algo? Y yo digo, de la cirugía, yo digo, sí, de no habérmela hecho hace unos 15 años. Por miedos distintos, a la anestesia, a dormirme, a que me vaya mal en el pozo, pero nada. Entonces, entonces tú me preguntas, Doc, que cuál es en una sola palabra, vivir. Pero entonces yo la completaría un poquito mejor y es vivir de verdad, volver a sentir eso que te alegra compartir con la gente, porque cuando eres obeso, a veces no te das cuenta, pero tú te aíslas, te guardas. Yo le preguntaba a amigos, ¿por qué de un tiempo para acá ahora soy feliz terminando un show de comedia y después del show viene la fiesta, después del show viene compartir? Y no, yo terminaba el show y si podía salirme por detrás del camerino, buscaba mi carro, mi moto y me guardaba en mi casa. Tengo una pregunta y con eso creo que voy a terminar. ¿Qué tanto impactó esto en tu día a día? Porque tienes una exposición alta de cara a la gente. Todos los días estás con 50, 100, 200 personas nuevas. ¿Cómo cambió esto? Influyó en todo. Influyó en que los seguidores de la comedia, de lo que yo hago, en tanto, pues, unos a favor, pues, la gran mayoría a favor del cambio. Y uno como comediante profesional debe incluir todos esos cambios en la vida, cambios tan grandes y tan importantes como este. Yo me operé hace 2 años largos y hace 2 años que tengo rutinas de humor en donde hablo de la obesidad, en donde hablo de la cirugía. En la clínica donde me operé me permitieron documentarlo un poquito hasta donde los parámetros médicos permitían. Todo esto está en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube donde logré entrar cámaras, repito, hasta donde la parte médica me permitía. Entonces la gente, los seguidores míos de la comedia de 30 años siguieron. Tengo entendido, la doc sabe que no sé si son alrededor de 3 o 4 pacientes se han operado con ella, inspirados como en lo que hice yo. Antes se vuelve una fuente de sí, entonces, nada, es lindo todo lo que ha pasado después de la cirugía.
Franco, este espacio de conversación fue absolutamente maravilloso porque no hablamos de temas solamente profesionales, sino hablamos de algo que es absolutamente maravilloso, que es hablar de la persona, de cambios y de entender que el proceso de controlar el peso no es una cosa de un día para otro, que es normal ir y venir, que no es falta de voluntad, que el manejo multidisciplinario, dieta, medicamentos, cirugía, terminan llevando a los pacientes a que realmente mejoren. Así que me siento altamente agradecido por haber podido compartir, abrir tu corazón para que podamos hablar acá y que eso se vuelva un multiplicador para muchas más personas. Muchas gracias. No, es con mucho gusto, Doc, y de aquí para allá va lo mismo, de aquí para allá va lo mismo porque aunque no frecuento este tipo de entrevistas que tienen un objetivo muy diferente o aislado a lo que yo hago en el día a día, que es hacer reír, sí comprendo muy rápido que es de vital importancia que esa obesidad de la que cada vez el mundo sufre más, porque eso no es de acá de este país, sino en el mundo entero hay gente obesa, sí creo que necesita ponerle una atención porque desde lo mental creo que viene como el descuadre. Yo creo y que no le damos la importancia. Hay gente que como yo, que en un momento dije, yo voy a vivir así el resto de la vida con 142, sin poderme agachar a amarrarme un zapato. Alguna vez iba yo por la carrera octava de Bogotá y yo llevaba un zapato desamarrado y un señor se acercó y me dijo, venga, permítame, yo le amarro el zapato porque sé que usted no puede. Y en efecto, a mí me pareció un detalle del señor muy bonito, pero sí me generó a mí yo iba con un amigo comediante y el señor suelta su portafolio, se agacha y en efecto yo sabía que yo llevaba el zapato desamarrado hacia 5 cuadras, pero ya era normal andar con los zapatos así porque qué mamera tener que sentarme no, una locura. A lo que voy es darle las gracias, Doc, por ese espacio, felicitarlo porque sé que esto debe tener un coletazo y una repercusión muy interesante y muy bonita, que es con respecto a esos temas que usted toca de la obesidad. Entonces, gracias y qué bonito haber podido dar mi testimonio acá. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Vale, a usted.